Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos hemos pensado en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el dolor nos visita, cuando la confusión nos roba la paz. Nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué este sufrimiento, por qué esta prueba, por qué ahora. Y en medio de esa pregunta muchas veces nos sentimos perdidos, como si la vida fuera un caos sin sentido, como si Dios se hubiera equivocado con nosotros. Pero quiero decirles algo con toda la claridad y el cariño de mi corazón. Dios no se equivoca. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede pasa por algo. Y ese algo no es un capricho del destino ni un castigo divino, sino una invitación misteriosa y amorosa a crecer, a madurar, a descubrir quiénes somos realmente y hacia dónde nos llama la vida. Permítanme empezar con una historia que escuché hace años y que nunca he podido olvidar. Era una mujer joven, llena de planes y de ilusiones, que había construido toda su vida alrededor de un proyecto profesional que amaba profundamente. Un día, sin previo aviso, todo se derrumbó. La empresa cerró, los sueños se desvanecieron y ella quedó en medio de un vacío terrible. Me decía con lágrimas en los ojos que no entendía por qué Dios había permitido que todo se destruyera así, que había trabajado con honestidad, que había puesto su corazón entero en ese proyecto, que había confiado, y ahora nada. Le pregunté qué había hecho después de perderlo todo y me contó que en medio de su dolor tuvo que volver a casa de sus padres, algo que le parecía un fracaso absoluto. Pero fue precisamente allí, en esa casa, donde encontró a su padre enfermo de una enfermedad que nadie había detectado. Pudo acompañarlo en sus últimos meses de vida, pudo hablar con él de cosas que nunca se habían dicho, pudo cerrar heridas antiguas y descubrir un amor que había estado ahí siempre, pero que nunca había tenido tiempo de sentir. Cuando me contaba esto, ya no había amargura en su voz, sino un agradecimiento profundo y sereno. Había entendido que lo que parecía una catástrofe era en realidad una providencia disfrazada, un camino que Dios le abría hacia algo mucho más importante que cualquier éxito profesional. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la vida. No siempre vemos el sentido de las cosas cuando están sucediendo. El dolor, el fracaso, la pérdida, la enfermedad, todo eso nos confunde porque nosotros miramos la vida desde nuestra perspectiva pequeña y limitada, desde nuestros deseos inmediatos, desde nuestros planes personales, pero Dios mira desde la eternidad, desde el bien verdadero de nuestra alma, desde lo que realmente necesitamos para ser felices de verdad, no solo por un momento, sino para siempre. Y muchas veces lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que realmente nos conviene. Creemos que necesitamos éxito y lo que realmente necesitamos es humildad. Creemos que necesitamos comodidad y lo que realmente necesitamos es fortaleza. Creemos que necesitamos que nos amen y lo que realmente necesitamos es aprender a amar. Cuando decimos que Dios no se equivoca, no estamos diciendo que Dios cause el mal o que quiera nuestro sufrimiento. No, eso sería una blasfemia, una mentira sobre quién es Dios. Dios es amor y el amor nunca busca el daño. Lo que estamos diciendo es que Dios, en su sabiduría infinita, puede sacar bien del mal, puede convertir el dolor en crecimiento, puede transformar la herida en sabiduría. Esta es la gran diferencia entre una vida vivida con fe y una vida vivida sin ella. La persona sin fe mira el sufrimiento y solo ve absurdo, injusticia, caos. La persona con fe mira el mismo sufrimiento y busca el sentido. Confía en que hay un propósito. Se abre a la posibilidad de que esto que ahora duele tanto sea precisamente lo que necesitaba para despertar, para cambiar, para encontrar el camino verdadero. Hay algo muy interesante en la naturaleza humana que quiero que entiendan. Nosotros cambiamos cuando tenemos que cambiar, no cuando queremos cambiar. Es triste, pero es cierto. ¿Cuántas veces hemos sabido que algo en nuestra vida no estaba bien? Que teníamos que modificar una actitud, abandonar un hábito, transformar una relación, pero no lo hacíamos porque todavía era soportable, porque todavía podíamos vivir así,
porque el dolor no era tan grande. Y entonces la vida nos pone en una situación límite, en una crisis, en un momento de quiebre, y ahí sí, cuando ya no podemos más, cuando ya no hay salida fácil, cuando ya no podemos seguir como antes, entonces cambiamos. Y muchos años después miramos atrás y agradecemos esa crisis, ese dolor, esa ruptura, porque fue precisamente lo que nos salvó de una vida mediocre, de una existencia dormida, de un corazón cerrado. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace tiempo, destrozado porque su esposa lo había dejado. Me decía que no entendía, que él había sido un buen proveedor, que nunca le había faltado nada en casa, que trabajaba duro para darle todo. Y mientras me hablaba yo veía que ese hombre había pasado años enteros viviendo solo para el trabajo, ausente emocionalmente, incapaz de escuchar, de abrirse, de dar algo más que dinero. Su esposa había intentado hablar con él 1000 veces, pero él nunca tuvo tiempo, nunca creyó que fuera tan importante, hasta que ella se fue. Y solo entonces, en medio del dolor más terrible, ese hombre empezó a entender lo que había perdido, empezó a darse cuenta de que había vivido dormido, de que había confundido proveer con amar, de que había creído que su presencia física era suficiente, cuando lo que su familia necesitaba era su presencia afectiva, su atención, su corazón. Pasaron 2 años de un trabajo interior profundo, de terapia, de dirección espiritual, de lágrimas y conversaciones difíciles. Y al final, su esposa volvió, porque vio un hombre nuevo, un hombre que había entendido, que había cambiado de verdad. Y él me dijo una frase que nunca olvidaré: Padre, tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Dios no se equivocó al permitir que me dejara. Eso me salvó la vida. Esta es la dinámica misteriosa de la providencia divina. Dios nos ama tanto que no nos deja cómodos en nuestros errores. Nos sacude, nos despierta, permite que la vida nos golpee cuando es necesario, no por crueldad, sino por amor, no para destruirnos, sino para reconstruirnos mejor. Y esto es algo que cuesta mucho entender en una cultura como la nuestra, que huye del dolor como si fuera el peor de los males, que busca la comodidad a toda costa, que quiere anestesiarse con entretenimiento, con consumo, con distracciones constantes. Pero el dolor, queridos amigos, no es el enemigo. El verdadero enemigo es el adormecimiento, la mediocridad, la vida sin sentido, el corazón cerrado. Y muchas veces es precisamente el dolor el que nos abre, el que nos hace crecer, el que nos lleva a la madurez. Ahora bien, entender que todo pasa por algo no significa que debamos quedarnos pasivos ante el sufrimiento, como si fuera simplemente cuestión de aguantar y esperar. No. Cuando la vida nos pone en una situación difícil, tenemos que preguntarnos activamente qué es lo que esta situación nos está pidiendo aprender, qué es lo que necesitamos cambiar, hacia dónde nos está llamando. Porque hay sufrimientos que vienen de fuera y que no podemos evitar, pero hay otros que nosotros mismos provocamos con nuestras decisiones equivocadas, con nuestros miedos, con nuestra cobardía. Y parte de madurar es aprender a distinguir entre unos y otros, aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a tener el coraje de cambiar lo que sí podemos. He visto personas que pasan años culpando a Dios por su infelicidad, cuando en realidad su infelicidad viene de decisiones que ellos mismos tomaron y que no quieren revisar. Se quedan en trabajos que odian porque tienen miedo de arriesgar. Se quedan en relaciones que les hacen daño porque tienen miedo de estar solos. Se quedan en ciudades donde no quieren vivir porque tienen miedo de decepcionar a sus familias. Y entonces culpan a Dios, culpan a la vida, culpan a las circunstancias, cuando en realidad lo que necesitan es mirar con honestidad su propia libertad, su propia responsabilidad, su propia capacidad de elegir. Dios no se equivoca, pero nosotros sí nos equivocamos, y mucho. Y parte de nuestra maduración espiritual es aprender a reconocer nuestros errores, a pedir perdón, a rectificar, a empezar de nuevo. Hay una frase del Evangelio que siempre me ha impresionado profundamente. Es cuando Jesús les dice a sus discípulos: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No les dice que no van a sufrir,
no les promete una vida fácil, sin problemas, sin dolor. Les dice exactamente lo contrario, van a tener tribulación. Pero inmediatamente después les da la clave para vivir esa tribulación de manera que no los destruya, sino que los fortalezca. Confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no estáis solos en vuestro dolor, no estáis abandonados en vuestra prueba, no estáis perdidos en vuestra confusión. Yo estoy con vosotros, y si confiáis en mí, si os aferráis a mí, si permitís que yo os guíe, entonces descubriréis que incluso en medio de la tribulación hay paz, hay sentido, hay esperanza. Esta confianza en Dios no es una especie de optimismo ingenuo que niega la realidad del dolor. No es decirse a uno mismo todo va a estar bien cuando claramente todo está mal. Es algo mucho más profundo y más real. Es saber que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios tiene un plan para mi vida y que ese plan es mejor que cualquier cosa que yo pueda imaginar. Y por eso, aunque ahora no entienda lo que está pasando, aunque ahora me duela, aunque ahora no vea el sentido, yo confío. No confío en que las cosas vayan a salir como yo quiero, porque muchas veces no salen así. Confío en que Dios va a sacar bien de todo esto, en que me va a sostener, en que me va a acompañar, en que al final, cuando mire atrás, voy a poder decir, sí, ahora entiendo. Ahora veo por qué tenía que pasar esto. Y esta actitud de confianza cambia completamente nuestra manera de vivir el sufrimiento. Cuando sufrimos sin fe, nos amargamos, nos cerramos, nos volvemos resentidos. Cuando sufrimos con fe, nos abrimos, nos purificamos, nos volvemos más compasivos. El mismo dolor, pero un resultado completamente diferente, dependiendo de cómo lo vivamos. He conocido personas que han pasado por tragedias terribles y han salido de ellas más humanas, más tiernas, más sabias. Y he conocido otras que han pasado por problemas mucho menores y han quedado destruidas, llenas de rabia, de amargura, de dureza. La diferencia no está en lo que nos pasa, sino en cómo lo acogemos, en qué hacemos con ello, en si lo convertimos en veneno o en medicina. Hay otra dimensión de todo esto que me parece fundamental y que tiene que ver con la manera en que Dios nos habla a través de los acontecimientos. La vida es un lenguaje, una conversación continua entre Dios y nosotros, pero muchas veces no sabemos escuchar, no sabemos interpretar, no sabemos leer los signos. Pensamos que Dios solo nos habla a través de experiencias extraordinarias, de visiones, de revelaciones místicas, y no nos damos cuenta de que Dios nos habla sobre todo a través de lo ordinario, de lo cotidiano, de las personas que ponemos en nuestro camino, de las situaciones que vivimos día a día. Cada encuentro, cada dificultad, cada alegría, cada dolor, todo está lleno de significado si sabemos mirar con los ojos de la fe. Me acuerdo de una chica joven que estaba obsesionada con encontrar señales de Dios. Quería que Dios le dijera claramente qué estudiar, con quién casarse, dónde vivir, y pasaba horas rezando, pidiendo señales, esperando respuestas claras y contundentes. Un día le pregunté, ¿y qué te dice tu corazón? ¿Qué te atrae? ¿Qué te da vida? Y me miró sorprendida, como si nunca se le hubiera ocurrido que Dios pudiera hablarle a través de sus propios deseos profundos, de sus propias inclinaciones naturales, de su propia inteligencia y libertad. Había pensado que la voluntad de Dios era algo externo a ella, algo que tenía que descifrar como si fuera un acertijo, cuando en realidad Dios nos habla desde dentro, desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros anhelos más verdaderos. Y esto nos lleva a algo muy importante. Dios no se equivoca, pero tampoco nos quita la libertad. No nos maneja como marionetas, no nos impone un camino único e inflexible. Nos da orientación, nos da luz, nos da gracia, pero nos deja elegir. Y muchas veces hay varios caminos buenos posibles, varias opciones legítimas, varios modos de vivir nuestra vocación. Lo importante no es tanto acertar con la opción perfecta como vivir cada opción que elegimos con amor, con entrega, con fidelidad, porque Dios puede sacar bien de cualquier camino que nosotros recorramos con honestidad y con apertura a su gracia.
He conocido personas que se han pasado años paralizadas por el miedo a equivocarse, esperando la certeza absoluta antes de dar cualquier paso, y esa parálisis les ha robado la vida, porque la vida no es un problema matemático con una única solución correcta. La vida es una aventura, un camino que se hace al andar, una historia que se escribe con cada decisión. Y sí, nos vamos a equivocar, vamos a tomar decisiones que después vamos a lamentar, vamos a elegir caminos que nos van a llevar a callejones sin salida, pero incluso esos errores forman parte de nuestro crecimiento. Incluso esas equivocaciones nos enseñan algo valioso. Incluso esos desvíos nos llevan a descubrir cosas que de otro modo nunca habríamos conocido. Lo que realmente importa no es no equivocarse nunca, sino tener la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado, el coraje de rectificar y la confianza de que Dios puede enderezar incluso nuestros caminos torcidos. He visto conversiones maravillosas que han nacido precisamente de grandes caídas. He visto matrimonios que se han salvado después de estar al borde del abismo. He visto vocaciones que han florecido después de años de búsqueda confusa. Y todo esto me confirma una y otra vez que Dios no se equivoca, que en sus manos incluso nuestros errores pueden convertirse en bendición. Ahora bien, hay algo que tenemos que decir con toda claridad. Cuando afirmamos que todo pasa por algo, no estamos justificando el mal, no estamos diciendo que el abuso esté bien, que la injusticia esté bien, que el pecado esté bien. No. El mal es mal y siempre será mal. Pero lo que estamos diciendo es que Dios, que no causa el mal, pero que permite que exista por respeto a nuestra libertad, tiene el poder de sacar bien incluso del mal que otros nos hacen o que nosotros mismos causamos. Esta es la esperanza cristiana, esta es la fe en la resurrección, que la última palabra no la tiene la muerte sino la vida, que la última palabra no la tiene el pecado sino la gracia, que la última palabra no la tiene el dolor sino el amor. Pienso en tantas personas que han sido víctimas de abusos terribles, de violencias espantosas, de injusticias que claman al cielo. Y no, Dios no quería eso, Dios no causó eso, Dios sufre con ellas. Pero he visto algunas de esas personas, después de un proceso largo y doloroso de sanación, convertirse en fuentes de esperanza para otros que sufren, en testimonios vivientes de que es posible sobrevivir y hasta florecer después de la tragedia. Y eso no significa que el mal que sufrieron estuviera bien, significa que ellas, con la gracia de Dios, han sido capaces de no permitir que ese mal las defina, de no permitir que ese mal tenga la última palabra sobre sus vidas. Esta es una de las dimensiones más profundas del cristianismo. La victoria sobre el mal no viene de evitarlo o negarlo, sino de atravesarlo y transformarlo. Jesús no evitó la cruz, la abrazó. No huyó del sufrimiento, lo asumió, y precisamente por eso pudo transformarlo en redención, en salvación, en vida nueva. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con nuestros propios sufrimientos, no a buscarlos masoquistamente, no a resignarnos pasivamente, sino a atravesarlos con fe, con esperanza, con amor, sabiendo que si los vivimos unidos a Cristo, esos sufrimientos pueden convertirse en fuente de vida para nosotros y para otros. Hay algo muy hermoso que sucede cuando entendemos de verdad que todo pasa por algo. Dejamos de vivir como víctimas y empezamos a vivir como protagonistas. La víctima siempre está culpando a otros, siempre está esperando que las circunstancias cambien, siempre está resentida con la vida. El protagonista, en cambio, asume su responsabilidad, busca el sentido, pregunta qué puede aprender, decide cómo va a responder, y esa actitud cambia todo. No cambia necesariamente las circunstancias externas, pero cambia radicalmente nuestra experiencia interior de esas circunstancias. Recuerdo a un hombre que perdió su trabajo en medio de una crisis económica terrible. Tenía una familia que mantener, deudas que pagar, responsabilidades que cumplir. Podría haberse hundido en la amargura, en el victimismo, en la desesperación, pero eligió otro camino. Se preguntó qué podía aprender de esa situación, qué oportunidad escondida podría haber ahí. Y se dio cuenta de que durante años había estado en un trabajo que no le gustaba.
solo por la seguridad económica, sin atreverse nunca a perseguir lo que realmente le apasionaba, y decidió que ese era el momento. Usó su indemnización para formarse en algo que siempre le había interesado. Empezó un pequeño negocio propio. Pasó meses de incertidumbre y de aprietos económicos, pero con una paz interior que nunca había tenido antes. Y al cabo de un par de años, no solo estaba económicamente mejor que antes, sino que era más feliz, más realizado, más vivo. Y me decía: Padre, si no me hubieran despedido, yo seguiría en ese trabajo que odiaba muerto en vida. Dios sabía lo que hacía. Esta es la diferencia entre confiar en Dios y simplemente tener suerte. La suerte es ciega, caprichosa, arbitraria. La providencia es sabia, amorosa, intencional. Y cuando aprendemos a confiar en la providencia, cuando aprendemos a buscar el sentido incluso en lo que parece absurdo, cuando aprendemos a preguntarnos ¿qué quiere Dios enseñarme con esto?, entonces nuestra vida cambia. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve significativo, y un sufrimiento con sentido es mucho más soportable que una comodidad sin sentido. Me gustaría ahora hablar de algo que a veces olvidamos cuando hablamos de que todo pasa por algo. No siempre el sentido de lo que nos pasa tiene que ver directamente con nosotros. A veces las cosas nos suceden no tanto para enseñarnos algo a nosotros como para que nosotros podamos ser instrumento de bien para otros. A veces pasamos por una prueba para que después podamos acompañar a alguien que está pasando por algo similar. A veces perdemos algo para que podamos entender a quien está en pérdida. A veces sufrimos para que podamos consolar. Hay una frase de San Pablo que siempre me ha conmovido: bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto es precioso. Nuestro dolor no es inútil, nuestro sufrimiento no es desperdicio. Si lo acogemos bien, si lo vivimos con fe, se convierte en una fuente de compasión, de comprensión, de capacidad de acompañar a otros. Las personas que mejor consuelan son las que han sido consoladas. Las personas que mejor entienden son las que han pasado por lo mismo. Las personas que mejor acompañan son las que conocen el camino desde dentro. Y esto le da un sentido comunitario, solidario a nuestro sufrimiento. No sufrimos solos ni para nosotros solos. Sufrimos como parte de un cuerpo, de una humanidad, de una familia, y nuestro modo de vivir el sufrimiento puede ser luz u oscuridad para otros. Puede ser testimonio de fe o de desesperación. Puede ser ejemplo de confianza o de amargura. Y esto es una responsabilidad grande, porque hay personas que nos están mirando, especialmente cuando sufrimos, para ver si nuestra fe es real o es solo palabrería, para ver si de verdad creemos lo que decimos creer, para ver si Dios es real en nuestra vida o solo es un concepto teórico. He conocido personas cuya fe me ha edificado profundamente precisamente en medio de sus pruebas más grandes. Personas que han perdido hijos y han seguido creyendo. Personas que han pasado por enfermedades terribles y han seguido alabando a Dios. Personas que han sido traicionadas y han seguido amando. Y ese testimonio es más poderoso que 1000 sermones, más convincente que 1000 argumentos teológicos, porque muestra que la fe funciona, que la esperanza no defrauda, que el amor es más fuerte que la muerte. Al mismo tiempo, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en un optimismo superficial que niega el dolor real de las personas. Cuando alguien está sufriendo, no necesita que le digamos todo pasa por algo, como si fuera una fórmula mágica que va a hacer desaparecer su dolor. Necesita que estemos con él, que lo acompañemos, que lloremos con él si es necesario. Ya habrá tiempo después para buscar el sentido, para ver la luz, para descubrir el propósito, pero en el momento del dolor más agudo, lo que se necesita es presencia, compasión, silencio respetuoso. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. No le dijo a María y Marta, no lloren, que todo va a estar bien. Lloró con ellas, sintió con ellas, estuvo con ellas en su dolor, y solo después, cuando ya había compartido su duelo, hizo el milagro.
Esta es la manera cristiana de acompañar el sufrimiento. Primero, estar, sentir, acompañar. Después, poco a poco, ayudar a buscar el sentido, a vislumbrar la esperanza, a confiar en que Dios no se ha olvidado, en que Dios sigue ahí, en que todo esto, de algún modo misterioso, pasará por algo. Y ahora quiero decir algo que me parece muy importante. Creer que todo pasa por algo no significa que tengamos que entender siempre el por qué. Hay sufrimientos cuyo sentido nunca vamos a comprender completamente en esta vida. Hay misterios que solo se aclararán cuando estemos ante Dios cara a cara. Y eso está bien. No tenemos que tener todas las respuestas. No tenemos que poder explicar todo. Lo que tenemos que tener es confianza. Confianza en que Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Confianza en que su amor es real, aunque a veces no lo sintamos. Confianza en que su plan es bueno, aunque desde nuestra perspectiva limitada no lo veamos. Esta es la fe madura, la fe adulta. No la fe que necesita comprenderlo todo, sino la fe que puede vivir en el misterio. No la fe que exige explicaciones, sino la fe que se abandona con confianza. No la fe que controla, sino la fe que se entrega. Y esta fe no es fácil. Requiere humildad, requiere paciencia, requiere una muerte continua a nuestro deseo de tener todo claro, todo controlado, todo explicado. Pienso en Job, ese hombre justo que perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza, su reputación, y que se atrevió a gritar a Dios, a preguntarle por qué, a exigir una explicación. Y la respuesta de Dios no fue darle explicaciones, fue mostrarle su grandeza, su sabiduría, su misterio. Fue recordarle que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, que el universo es más grande que nuestra mente, que Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Y Job se rindió, no con resignación amarga, sino con adoración confiada. No obtuvo respuestas, pero obtuvo algo mejor, obtuvo un encuentro personal con Dios, y eso fue suficiente. A veces nosotros también tenemos que llegar a ese punto. El punto donde ya no pedimos explicaciones, sino que simplemente nos rendimos, confiamos, nos abandonamos. Y ese abandono no es derrota, es victoria. No es perder, es ganar. Porque es ahí, en ese abandono confiado, donde experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar, la paz que solo viene de saber que estamos en las manos de un Padre que nos ama infinitamente. Quiero terminar con una reflexión sobre algo que me parece fundamental, la diferencia entre aceptación y resignación. Resignarse es rendirse con amargura, es decir, no hay nada que hacer, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Aceptar es reconocer la realidad con serenidad, es decir, esto es lo que hay, esto es lo que me toca vivir, y voy a vivirlo lo mejor que pueda, con fe, con esperanza, con amor. La resignación mata el espíritu, la aceptación lo libera. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, dejamos de luchar contra molinos de viento, dejamos de gastar energías en peleas inútiles, dejamos de amargarnos por lo que no está en nuestras manos. Y toda esa energía que liberamos la podemos invertir en lo que sí podemos cambiar, en las decisiones que sí dependen de nosotros, en las actitudes que sí están bajo nuestro control. Y descubrimos que tenemos mucho más poder del que creíamos, no para cambiar las circunstancias externas, pero sí para cambiar nuestra respuesta interior a esas circunstancias. Esto es lo que los santos han vivido de manera heroica. No es que no sufrieran, sufrían como cualquiera. No es que no tuvieran dudas, las tenían. No es que todo les fuera fácil, muchas veces les fue terriblemente difícil. Pero habían aprendido a vivir desde un centro profundo de confianza en Dios, desde una certeza de que estaban amados, desde una seguridad de que su vida tenía sentido, aunque ellos no lo vieran siempre claramente. Y esa actitud interior les daba una libertad inmensa, una paz profunda, una alegría que ninguna circunstancia externa podía quitarles. Queridos amigos, todo lo que nos pasa, absolutamente todo, tiene la posibilidad de convertirse en camino de crecimiento, en oportunidad de maduración, en invitación a la santidad.
no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios puede sacar bien de todo, incluso del peor mal. Y nuestra tarea no es entender siempre el por qué, sino confiar en el quién. Confiar en que hay un Dios que nos ama, que nos acompaña, que nos sostiene, que tiene un plan de amor para nuestra vida. Y abandonarnos en sus manos con la confianza de un niño que sabe que su padre nunca lo va a abandonar, nunca lo va a traicionar, nunca se va a equivocar con él. Que esta certeza habite en vuestros corazones y os dé paz en medio de cualquier tormenta. Dios los bendiga. Hay algo en tu hogar que fue bendecido en la iglesia durante la vigilia pascual, algo que el sacerdote encendió con fuego sagrado, que todos tocaron con reverencia, que los fieles llevaron a casa como señal de protección, el cirio pascual. Y la mayoría de los que lo tienen en casa lo está usando mal, no por maldad, por ignorancia, por nadie haberles explicado lo que ese cirio realmente es, lo que representa en la más profunda tradición de la iglesia y lo que ocurre cuando se usa sin la disposición correcta. Hace algunos años visité una familia que me llamó angustiada. Llevaban meses viviendo en una tensión que no sabían explicar, conflictos que se repetían. Sueños perturbadores, una sensación de pesadez que comenzaba apenas cruzaban la puerta de la casa. Me mostraron el hogar, me mostraron la imagen de la Virgen en la sala, me mostraron el crucifijo en la entrada y en un cajón de la cocina encontré 7 cirios pascuales. 7 de 7 años distintos, mezclados con velas de cumpleaños, velas aromáticas y una vela con la figura de un personaje de caricatura. Ahí estaba la respuesta. No en el cajón, en lo que ese cajón revelaba sobre la actitud espiritual de esa familia hacia lo sagrado. Soy el padre Miguel Sandoval. Llevo más de 2 décadas acompañando familias en la fe, en confesionarios, en visitas pastorales, en momentos de crisis y de gracia. Y si hay algo que he aprendido en todos estos años es que los errores en el uso de los sacramentales no son errores menores, son síntomas, son señales de una vida espiritual que necesita atención. Y el cirio pascual, por ser el sacramental más solemne que entra en el hogar durante el año, es el que revela con más claridad el estado real de esa vida. Hoy quiero hablar de eso con honestidad, no para asustarte, para darte herramientas reales. Antes de continuar, si este tipo de enseñanza concreta sobre los rituales y los sacramentos te ayuda a vivir mejor tu fe, ya te inscribes en el canal. Eso me permite seguir trayendo este tipo de contenido a más familias que lo necesitan. Y si ya estás inscrito, comparte este video con alguien que tiene un cirio pascual en casa. Puede ser importante para ellos. Permíteme contarte algo más sobre esa familia. Cuando les pregunté cuándo fue la última vez que habían ido a confesarse, la señora me miró unos segundos y dijo, bueno, padre, hace tiempo, quizás en Navidad o antes, el esposo no recordaba. Los hijos mayores que vivían en casa tampoco habían traído el cirio pascual a casa cada año durante 7 años, habían cumplido con el gesto externo. Pero el interior de esa familia, la vida sacramental real, la oración familiar, la confesión regular, llevaba años sin mantenimiento. El cirio pascual en ese cajón no estaba trayendo el mal, pero la vida espiritual descuidada de ese hogar había creado un espacio interior que necesitaba urgentemente ser atendido, y nadie les había dicho cómo. Déjame explicarte desde el principio lo que el cirio pascual es. Porque sin entender qué es, no se puede entender qué hacer con él. Cada año en la noche del Sábado Santo, en la vigilia pascual, el sacerdote bendice el fuego nuevo, un fuego que se enciende en la oscuridad afuera de la iglesia como símbolo del Cristo que irrumpe desde la muerte hacia la vida. Ese fuego es bendecido con una oración antiquísima que la iglesia ha pronunciado durante siglos sobre las llamas en la noche más oscura del año litúrgico. Del fuego bendito se enciende el cirio pascual, el cirio más grande, más solemne, marcado con la cruz, con el año en curso, con los granos de incienso que representan las 5 llagas de Cristo. Mientras el sacerdote lo graba con esas marcas, pronuncia palabras que lo identifican con Cristo mismo, el principio y el fin, el alfa y el omega. Ese cirio es llevado en procesión hacia el interior de la iglesia oscura. 3 veces el sacerdote se detiene y eleva el cirio cantando la luz de Cristo. Y la asamblea responde, demos gracias a Dios. La iglesia va llenándose de luz mientras cada fiel enciende su vela desde el cirio central. Cuando un fiel lleva esa vela a casa, está llevando una participación real en esa luz, no simbólica en el sentido de decorativa, real en el sentido teológico. Ese fuego trae consigo la gracia de la vigilia pascual,
la gracia de la resurrección, la presencia viva de Cristo que vence las tinieblas. El problema no está en el objeto, el problema está en lo que hacemos con él después. San Luis María Grignon de Montfort, el gran maestro de la devoción mariana del siglo XVII, cuya fiesta celebramos el 28 de abril, escribió algo en su obra sobre la verdadera devoción que ilumina perfectamente este tema. Enseñó que los sacramentales, los objetos sagrados bendecidos por la Iglesia, no operan de manera automática, independiente de la disposición de la persona que los usa. La gracia que portan necesita de una apertura interior para obrar plenamente. Un escapulario sobre alguien que vive en pecado habitual, sin ningún esfuerzo de conversión, sin vida sacramental activa, no produce los mismos frutos que sobre alguien que lo usa con fe viva y disposición real. Una medalla de San Benito en una casa donde nadie ora, donde los sacramentos son ignorados meses enteros, donde los objetos sagrados se mezclan con el desorden de lo cotidiano sin ninguna reverencia. Esa medalla no protege lo mismo que en un hogar de fe activa, y eso no es porque el objeto pierda su bendición, es porque la gracia necesita una puerta abierta para entrar. San Luis María Grignon de Montfort identificó 3 tipos de devoción falsa que siguen siendo perfectamente reconocibles hoy. El devoto supersticioso que usa los sacramentales como amuletos, esperando efectos mágicos sin ninguna vida de fe interior. El devoto inconstante que se entusiasma en ciertos momentos del año litúrgico y luego vuelve a vivir como si Dios no existiera. Y el devoto exterior que acumula gestos y objetos sagrados, pero cuyo interior permanece frío, desordenado, sin conversión real. Los 3 tipos están presentes hoy y los 3 cometen errores graves con el cirio pascual. Déjame hablarte ahora de los errores concretos, porque el título de este video no es exageración. Estos son errores reales que he visto en familia tras familia a lo largo de muchos años de acompañamiento pastoral. El primer error es tratar el cirio pascual como una vela ordinaria. Hay personas que lo encienden cuando se va la luz eléctrica, que lo usan para iluminar la cocina durante una tormenta, que lo colocan en la mesa del comedor con otras velas decorativas en Navidad o en cumpleaños. No hay intención maliciosa en eso, pero hay una confusión fundamental sobre lo que ese objeto representa. El cirio pascual fue bendecido en la liturgia más solemne del año litúrgico católico. Fue marcado con la cruz de Cristo. Fue consagrado como símbolo de la luz que venció a la muerte. Tratarlo como una vela de emergencia no lo desactiva en ningún sentido físico, pero forma en quien lo trata así una actitud hacia lo sagrado que tiene consecuencias espirituales reales. Una familia que aprende desde pequeña a tratar los objetos sagrados con reverencia está formando en sus miembros algo que San Luis María Grignon de Montfort llamó la disposición interior. Una apertura habitual hacia Dios que se expresa también en los gestos cotidianos. Una familia que trata lo sagrado con descuido está formando lo contrario. Está enseñando sin palabras que lo sagrado y lo ordinario son la misma cosa. Y esa confusión tiene efectos que se ven tarde, pero se ven. El segundo error es acumular cirios pascuales de varios años sin ningún destino. Cada vigilia pascual muchas familias traen un cirio nuevo y el del año anterior queda olvidado en un cajón, en una caja, en el fondo de un armario. Al cabo de 5 o 10 años hay una colección de cirios pascuales sin ningún destino claro. La tradición de la Iglesia es clara en este punto. Los sacramentales que ya no se usan no deben tirarse como basura ordinaria. Deben quemarse o enterrarse con dignidad. Esta no es una práctica supersticiosa. Es una forma de reconocer que lo que fue consagrado a Dios merece un trato diferente, incluso al final de su uso. La Iglesia ha sabido siempre que la manera en que terminamos con lo sagrado dice algo sobre lo que pensamos de lo sagrado. Acumular cirios pascuales sin destino no es acumular protección, es acumular desorden espiritual. Y el desorden espiritual en el hogar, aunque invisible a los ojos ordinarios, tiene una influencia real en el ambiente que esa familia respira. El tercer error es encender el cirio pascual sin oración. Muchas familias lo encienden cuando hay tormenta, cuando alguien está enfermo, cuando sienten miedo o presencia de algo extraño. Y en principio eso no está mal. El cirio pascual puede y debe encenderse en momentos de necesidad espiritual, pero la diferencia entre encenderlo con fe consciente y encenderlo por reflejo mecánico es enorme. Cuando se enciende sin ninguna invocación, sin ninguna conciencia de lo que ese fuego representa, sin ninguna palabra dirigida a Cristo, cuya luz simboliza, se convierte en un gesto vacío y los gestos vacíos no protegen.
Forman hábitos espirituales que confunden a la persona misma, que siente que está haciendo algo religioso cuando en realidad no está haciendo nada de fondo. San Luis María Grignon advertía que la devoción exterior sin interior no solo no sirve, sino que puede perjudicar porque da a la persona una falsa seguridad. Le hace creer que cumplió cuando en realidad no comenzó. Encender el cirio pascual sin oración puede dar esa misma falsa seguridad. Ya encendí el cirio, ya estoy protegido. Y mientras tanto, el interior permanece frío. La forma correcta de encender el cirio pascual en casa es sencilla. No requiere fórmulas complicadas, requiere conciencia. Encenderlo diciendo: Señor Jesucristo, luz del mundo, ilumina este hogar con tu presencia. Aleja de nosotros todo mal. Que tu resurrección sea viva en esta familia. Basta con eso, pero eso cambia todo. El cuarto error es colocarlo en el lugar equivocado del hogar. No me refiero a coordenadas geográficas mágicas, me refiero a la lógica simbólica que forma a las personas. El cirio pascual es la luz de Cristo en el hogar. Colocarlo en el baño, en el garaje, entre herramientas y objetos de almacenamiento es hacer con el objeto sagrado lo que muchas familias hacen con Dios en su vida. Relegarlo a los márgenes. Los espacios que habitamos nos forman. Los objetos que colocamos en los lugares centrales de nuestro hogar dicen algo sobre lo que consideramos central en nuestra vida. Una familia que tiene el cirio pascual en la sala visible, en un lugar de honor junto a una imagen sagrada, está afirmando algo con su entorno. Está diciendo que Cristo tiene un lugar central aquí. Y esa afirmación repetida visualmente cada día por quienes viven en ese espacio forma una actitud, una disposición, una apertura. Una familia que lo esconde o lo margina, aunque sea sin pensarlo, está formando lo contrario. El quinto error, y quizás el más grave de todos, es llevarlo a casa sin ninguna preparación del corazón. He visto esto muchas veces. Personas que van a la vigilia pascual, que participan en la liturgia con emoción genuina, que llevan el cirio a casa con buenas intenciones, pero que no se han confesado en meses, que no tienen oración regular en el hogar, que viven en conflictos habituales que nunca resuelven, que tienen áreas de pecado que reconocen pero no trabajan. El cirio pascual llega a esa casa como una presencia sagrada, y esa presencia sagrada no puede hacer por sí sola lo que la vida sacramental debe sostener. No porque la gracia sea limitada, sino porque la persona ha cerrado la puerta por la que esa gracia debería entrar. San Luis María Grignon de Montfort describió esto con una imagen que nunca he olvidado. Dijo que hay personas que buscan a Dios acumulando prácticas externas, como quien amontona leña en una chimenea, pero nunca enciende el fuego interior, y así permanecen rodeados de leña con frío. Los sacramentales son la leña. La vida sacramental activa, la confesión, la oración, la conversión real. Es el fuego que hace que esa leña sirva para algo. Llevar el cirio pascual a casa, sin confesión reciente, sin oración familiar, sin disposición de trabajar en lo que el Espíritu Santo te señala, es traer leña a una chimenea sin fuego. El cirio está ahí, la gracia está ahí, pero sin la disposición interior, esa gracia queda sin efecto. Y ahora quiero decirte algo que es importante que entiendas bien. El cirio pascual no atrae el mal. Quiero ser muy claro en esto. No hay nada en ese objeto que invite al demonio ni que abra puertas oscuras. Lo que ocurre es diferente y más sutil. Cuando una persona trata lo sagrado con descuido habitual, ese descuido crea un ambiente espiritual de confusión e indiferencia que hace más fácil la influencia de lo que no es de Dios. No porque el objeto falle, sino porque la persona falla en la disposición que hace posible que la gracia del objeto actúe. Es como abrir una ventana en invierno. La ventana abierta no trae el frío. El frío ya estaba fuera, pero la ventana abierta permite que entre lo que de otro modo se quedaría fuera. El descuido espiritual es una ventana abierta. Déjame ahora decirte con claridad lo que sí debes hacer. El cirio pascual debe recibirse en casa con oración, con una consagración del hogar, aunque sea breve y con tus propias palabras. Señor, recibo esta luz en nombre de mi familia. Consagro este hogar a tu presencia. Que cada vez que este cirio arda sea señal de que Cristo reina aquí. Colócalo en un lugar visible que refleje que Cristo tiene un lugar central en tu vida familiar. Enciéndelo con palabras conscientes en los momentos que lo ameriten. Tiempos de enfermedad, de angustia, de petición, de fiesta litúrgica. Al final del año o cuando el cirio esté completamente consumido, devuélvelo con dignidad. Quémalo agradeciendo la luz que trajo a tu hogar ese año o llévalo a la parroquia para que sea dispuesto de la manera adecuada.
Y si tienes cirios de años anteriores acumulados, haz lo mismo con ellos esta Semana Santa, no con angustia, con gratitud. Pero sobre todo, recuerda lo que San Luis María Grigión de Montfort enseñó con una claridad que sigue siendo válida 300 años después. Los sacramentales son puentes, no destinos. Te llevan hacia Dios, pero no reemplazan el camino. El cirio pascual en tu hogar es una invitación permanente a vivir como resucitado, a llevar la luz de Cristo en tu interior antes de llevarla en una vela sobre una mesa. Si tu fe no tiene ese fuego interior, ningún cirio lo encenderá por ti. Pero si ese fuego está vivo en ti, el cirio pascual se convierte en algo hermoso, en una presencia que recuerda a cada miembro de tu familia que este hogar está bajo la luz de Cristo, que aquí viven personas que no temen a la muerte porque creen en la resurrección, que las tinieblas no tienen la última palabra en esta casa. Hay un momento de la vigilia pascual que siempre me emociona después de todos estos años de celebrarla. Es cuando la iglesia está completamente oscura y el sacerdote entra con el cirio encendido, y de ese único punto de luz comienza a iluminarse todo el espacio, fiel por fiel, vela por vela, hasta que la oscuridad desaparece y la iglesia está completamente encendida. Eso es lo que debería ocurrir en tu hogar. Cristo entra como una luz. Esa luz encuentra en ti una disposición abierta y de esa disposición se enciende todo lo demás. La oración familiar, la vida sacramental, la caridad entre los miembros, la paz que el mundo no puede dar. Pero si la disposición no está, la luz llega y no encuentra dónde posarse. Quiero pedirte algo concreto antes de terminar. Abre los ojos del Espíritu Santo sobre tu hogar. Así de literal te lo digo. Antes de colocar o encender tu cirio pascual esta Semana Santa, haz una pausa real, no de segundos, de minutos. Siéntate, cierra los ojos y con toda la honestidad que puedas invita al Espíritu Santo a mostrarte el estado espiritual de tu hogar. No para que te condenes, para que veas con claridad lo que necesita atención. Hay conflictos habituales que nunca se resuelven de verdad. Hay pecados que se repiten sin que haya un esfuerzo honesto de salir de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tu familia se confesó? No como un trámite, sino con examen de conciencia real y propósito de enmienda verdadero. Hay objetos sagrados en tu casa que llevan meses o años sin ninguna atención, mezclados con lo ordinario, olvidados en cajones. El Espíritu Santo no muestra el desorden para abrumarte, lo muestra para que puedas poner cada cosa en su lugar. Y ese es el primer paso. Esa apertura al Espíritu Santo es la preparación más importante que puedes hacer para recibir el cirio pascual en tu hogar esta Semana Santa. Porque esta Semana Santa no se trata solo de llevar un cirio a casa, se trata de ser tú mismo un cirio, de llevar la luz de Cristo en tu interior antes de llevarla en tus manos. Y si hoy algo de lo que escuchaste te movió, si sientes que hay algo en tu hogar que necesita atención espiritual, no lo dejes para después. La Semana Santa está aquí, el tiempo es ahora. Habla con un sacerdote. Confiésate antes de la vigilia pascual. Haz una oración de consagración de tu hogar esta semana. Son pasos pequeños con consecuencias grandes. El canal tiene más enseñanzas sobre los sacramentales, sobre los rituales de la Semana Santa, sobre la vida espiritual del hogar. Explora, escucha y lleva algo concreto a tu familia esta Pascua. Que Cristo resucitado ilumine cada rincón de tu hogar. Que el Espíritu Santo encuentre en ti una disposición abierta y humilde y que esta Semana Santa sea un momento real de renovación espiritual para tu familia. No solo un ritual cumplido, sino una vida que se enciende de nuevo desde la luz de Cristo.